Muy bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Leeremos desde el 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo escribió esta carta y esta parte de su epístola para aliviar la pena y la confusión que los tesalonicenses tenían. La preocupación estaba en estos tesalonicenses y se hacían la pregunta. Seguramente Pablo les habría explicado, Pablo les había predicado de que Cristo vendría por segunda vez para llevar a los suyos y que serían llevados al cielo, tal y como se encontraban. Claro, pero parece ser que no habían entendido qué pasaría con aquellos que murieran antes de que viniera Cristo. Y ellos seguramente le preguntaron, ¿qué va a pasar con ese ser querido, con ese hermano que ha muerto y está en el sepulcro? ¿Qué pasará con él? Así que la ignorancia de ellos acerca de los que duermen y que así hacía que se entristecieran, creían que entonces no hay esperanza para los que han muerto antes de que venga Cristo. Y se hacían sentir, ellos sentían que les pasaba lo mismo que los no creyentes, que no tenían esperanza. Así que con su pena, que estaba basada en la ignorancia, Pablo trató de consolarlos dándoles conocimiento. Y con ese propósito esta epístola está escrita para ti y para mí, para que por el conocimiento de la palabra de Dios nosotros tengamos esa segura esperanza en aquel que es el único que puede consolarnos ahora y eternamente, porque en él podemos confiar plenamente. Y con esto en mente vamos a ver realmente cómo el apóstol trata de enseñarles a caminar en esperanza, que es el tema que nos trae aquí en esta epístola, caminando en esperanza. Primero hemos visto andando en santidad, nos quedó algo y lo voy a mencionar. Segundo, vimos esa esperanza caminando en amor fraternal. Y ahora, esta tarde, veremos andando en esperanza de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a vivir santamente para honrarte y glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor, también a conocer tu palabra y a confiar en ella, porque ella tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Queremos honrarte y glorificarte y pido, Señor, que mis hermanos aquí y aquellos que escuchen
el mensaje, Señor, puedan ser consolados y alimentados por el conocimiento de la palabra de Dios que Jesucristo nos ha dejado en la Biblia, para que nosotros estemos tranquilos que lo que Cristo ha dicho se va a cumplir en nosotros. Y lo que pasó en la vida de Cristo también es una prueba que nosotros tendremos también vida eterna con Cristo y estaremos con Él para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. La palabra de Dios enfatiza ahí, en ese capítulo, hablando de la esperanza, enfatiza que esa esperanza que tenemos en Cristo debe animarnos a andar en santidad. Hermanos, si alguien no tiene esperanza, no tiene razón por qué hacer realmente o cumplir con ciertas cosas en su vida. Dice en el versículo número 7, 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esta santificación es posicionalmente el día que tú conociste a Cristo como tu Señor y Salvador, ya eres santo por siempre en Cristo Jesús. Ahora, desde ese comienzo, Dios dice que tienes una santificación progresiva en la cual tienes que trabajar cada día luchando. Aquel que deja de luchar, una de dos cosas le ha ocurrido: o está muerto o está moribundo. Mucho cuidado. O lo que es peor, se ha conformado al que le ha vencido. Y eso nunca debe de ocurrir en el cristiano, porque el cristiano sabe que es más que vencedor en Cristo. Entonces, nunca el cristiano será derrotado. Por lo tanto, no vivas como un derrotado. Sábete vencedor por siempre en Cristo Jesús. O sea, yo sé que he vencido en Cristo, no por mi carne, porque mi carne es muy débil, mi carne no puede luchar, y ese vicio, esa tentación o esa situación o esa circunstancia de mi vida, yo no puedo controlarla en la carne. Pero recuerda, y esto es muy importante entenderlo, no ha ocurrido en la historia de la humanidad nada que Cristo no haya podido vencer en la cruz. No ha ocurrido nada malo en la historia de la humanidad que Cristo no haya podido vencer en la cruz. Todas esas cosas malas han sido vencidas por Cristo. Y en Cristo tú eres vencedor. Así que puedes expresar las palabras de Pablo en Filipenses 4:7. Todo lo puedo. Yo no. En Cristo, o sea, Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La fuerza no es la mía, es la de Cristo. El poder no es el mío, es el de Cristo. Y la victoria no es la mía, es la de Cristo, pero Cristo la hace mía, por gracia. Y qué bendición tan grande que podemos disfrutarlo. Así que, hermanos, es una demanda de Dios que vivamos en santidad, que progresemos en la santificación, que continuemos avanzando. Nunca debiéramos de decir, yo no puedo. Pero escúchame, es la realidad, tú no puedes. ¿Lo estás entendiendo? Esa lucha que tú tienes en tu vida, que dices yo no puedo, es una realidad en la carne. Pero recuerda, Él sí puede. Entonces, el problema es que yo soy rebelde, es que yo me resisto y no me someto a la total autoridad y total dominio y posesión del Espíritu Santo en mi vida. Por eso los pecados me vencen. Por eso no soy vivo una vida victoriosa, gozosa en Cristo. Así que Él nos ha mandado a vivir en santidad. Dice los versículos, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y está hablando, dice, no puedes vivir una vida santa
teniendo pecados sexuales en tu vida. Imposible. Tienes que luchar. No quiere decir que no te puedes arrepentir. Está diciendo justo eso. Arrepiéntete, entrega tu cuerpo al Señor y que Él lo santifique. Y recuerda que Él lo santifica cuerpo, alma y espíritu. En el capítulo 5 nos dice precisamente cómo está el cuerpo dividido en cuerpo, alma y espíritu. Y ahora dice, y aquí hay una cosa que por eso he vuelto que quiero aclarar. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y es como, Pablo, ¿solamente estás hablando a los hombres? ¿Las mujeres no pecan? ¿Es así? Vale. Cuando buscas la palabra esposa y ves la palabra en el griego y ves en todos los demás lugares donde aparece, ves que tiene dos claras connotaciones o explicaciones realmente. La palabra esposa es eskenos y el eskenos era un vaso, una vasija y un utensilio. Entonces, un recipiente que recibía algo dentro de él. Y tú dices, ay, ¿por qué han puesto esposa? Bueno, es como en Primera de Pedro lo traduce porque hay que leer el contexto en el que va. Y no está mal escrito aquí, a propósito, porque está incluido. Pero sería más amplio ver realmente ese vaso como en otros versículos de la palabra de Dios se explica. Siempre se ha dicho que una buena hermenéutica, una buena interpretación de un texto bíblico es leer el contexto y ver el mismo texto en otros contextos, en otras partes de la Biblia. Porque no necesitamos libros para explicarnos la Biblia. Son buenos para ayudar, pero no son necesarios. La Biblia se autoexplica a sí mismo. Lo que necesitamos para poder explicar la Biblia es leer más la Biblia, es estudiar más la Biblia, es conocer más la Biblia. Entonces dice, ¿qué está diciendo aquí? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Les habla a las mujeres o no les habla a las mujeres? Sí que les habla a las mujeres también. Pero se ha traducido esposa, porque en otros contextos se traduce esposa. La palabra también habla de, en otros lugares, de esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo, en el sentido de que está completando al esposo. No es que el esposo esté completo solo, sino a la esposa. Pero aquí estamos hablando, ¿de qué habla realmente? En 2 de Corintios 4:7 sale la mismísima palabra y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es la misma palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está diciendo, la gracia de Dios la tenemos en un vaso de barro, en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo. Es la forma, el Espíritu de Dios morando en ti. Y eso es para hombres y para mujeres, igualmente. La misma palabra, que ahí se traduce esposa, en 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Recuerda que era vaso, instrumento, recipiente, pues aquí dice instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces está diciendo, tu cuerpo debe de ser limpiado, tu vida, tu corazón, tu mente, debe ser limpiada y santificada para honrar al Señor. Así que en este texto vemos realmente que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, su propio vaso, su propia vida en santidad
y honor. Está incluido la esposa, pero no habla solamente a casados, también habla a solteros. Y esto lo digo para que sepáis, casarse no te hace más santo. La Iglesia Católica piensa lo contrario, pero bueno, no es el tema ahora, realmente. Una persona que dice, yo tengo un problema sexual, cuando me case me libraré de ese problema sexual. No es verdad. Es santificarte para el Señor. Es obedecer la palabra del Señor. Es arrepentirte del pecado y entregarle tu vida al Señor. Es así. Esa es la realidad. Y es la forma que Dios tiene de obrar en cada persona, hombre o mujer. Y así nos exige que seamos. Habla a todos, a hombres y a mujeres. Y la pureza es tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, sepa tener cada uno su propio cuerpo en santidad y honor. Nos dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, eso dice Pablo. Y esa palabra cuerpo es la misma que aquí se traduce esposa. Y Pablo no tenía esposa. Entonces sabían perfectamente que no podían poner esposa ahí. Podría haber traducido mi propio vaso, mi propio cuerpo. Pero sabían que se refería, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo, pecando en mi cuerpo, destruya el evangelio que estoy predicando. Y a propósito, en el tiempo de Pablo y en las ciudades donde Pablo estaba, yo puedo imaginarme a Pablo caminando por el Areópago y luego por el, no sé cómo se llama, donde estaban las imágenes, en Atenas, hirviendo, pero al mismo tiempo sufriendo, porque las adoraciones a esas deidades iban siempre con connotaciones de inmoralidad. Así que, y las vestimentas de las sacerdotisas eran de miedo, según reflejan algunos historiadores. Terrible. Así que Pablo no participó, yo lo sé, y la palabra de Dios lo corrobora, que él se guardó y luchó en su vida, y luchó mucho, y si no lee en Llegar a casa, Romanos capítulo número 7, si no luchó él para decir, yo sé, Señor, que soy tuyo, pero este cuerpo constantemente me está incitando en las tentaciones que el diablo, el mundo y la carne presentan. Así que él luchaba. Y hermanos, esto es importante, que lo tengamos en cuenta. Esa disciplina. No sea que un día llegue a ser eliminado. Él sabía, Pablo sabía, que como pastor, como apóstol, como ministro del Evangelio, el día que él se hundiera en el fango pecaminoso de pecados sexuales, él estaba eliminado. Y la palabra de Dios lo dice. No debe haber nunca un pastor que predique participando de inmoralidad sexual. No debe haber nunca un hombre que tenga más que su propia mujer, que sea hijo de Dios y que se suba al púlpito a predicar. Solo su mujer y nadie más. Y la palabra de Dios lo remarca bien claramente. Ese hombre que participa de pecado es descalificado. Y tú dices, pastor, te estás metiendo, es la verdad. Y el día que este pastor tenga otra mujer, está descalificado. Totalmente. O esté con otra mujer, está descalificado. Totalmente. A menos que, y la Biblia lo dice, esta mujer haya fallecido y entonces quedas libre para volverte a casar, no tener ninguna relación y entonces estar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección,
este me servirá. No habla de una perfección de esa, nunca he pecado, no. Pero está hablando, servir al Dios vivo es indispensable santidad. Dice en 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y sabes qué es la siguiente frase? Es que llama la atención, irreprensible. Y la siguiente frase, marido de una sola mujer. Bueno, Señor, aquí estoy, delante de ti. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Humíllate y sométete a la poderosa mano de Dios que te va a guiar para honrarle y glorificarle. Ahora, si peco, me puedo arrepentir. Me puedo realmente limpiar ese pecado. Pero cuidado, no voy a quedar apto para seguir siendo pastor. El mismo texto que hemos leído en 1 de Timoteo lo tenemos también en Tito, capítulo 1, versículo 6. Pero en Proverbios, capítulo 6, versículo 27, Proverbios 6, 27, y esto en el vamos a ver un texto parecido en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y esto me lo enseñó un pastor. Y la palabra de Dios nos deja bien claramente, si la Biblia, me lo enseñó un pastor, me dijo, la Biblia debe tener la primera y última palabra en tu vida. Dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Vaya, ya empezamos. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies quemen? Y ahora, mirad la siguiente frase. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca, y esa palabra me llamó mucho, y su afrenta nunca será borrada. Señor, exiges mucho. Y el Señor dice, no exijo mucho. Me exigí a mí todo para exigirte a ti, que tú te entregaras todo a mí. Me perteneces todo. Y ahora este todo que estoy explicando, vamos a 1 de Corintios, capítulo número 6, versículo 12. Hermanos, Dios mandó al apóstol Pablo a predicar todo el consejo de Dios. Y si no predicamos toda la palabra de Dios y solamente predicamos lo que no duele, lo que no molesta, lo que agrada al corazón, estaremos haciendo afrenta a la palabra de Dios. A mí me pica, a mí me duele, pero también me exige, y esta esperanza que tengo en el Señor Jesucristo me impulsa a vivir en santidad. Y por eso estoy diciendo esto. Dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto incluye todas las cosas de la vida. Pero yo estoy ahora trayendo el problema de santidad sexual, ¿vale? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor
para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Todo aquella que no sea tu esposa, en santidad, unidos bajo la dirección de Dios en matrimonio, es ajeno a ti. Es adulterio, es fornicación, como lo quieras llamar, es algo que no te corresponde a ti. Porque dice, los dos serán una sola carne. En el momento en que te unes a otra mujer que no es la tuya, has sido una carne con otra, que es la ilustración que Dios enseñó y que el Señor Jesucristo remarcó y clarificó que era un matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dijo? Y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Cuando un hombre o una mujer se unen a otro que no es su esposa o su esposa, lo que hacen es que se cogen una espada y se parten por la mitad y cortan la carne. Eso es exactamente. ¿Quién sería tan tonto de decir, para unirme con esta mujer me voy a pegar un corte por la mitad de mi cuerpo? Uno que se quiere suicidar. Ese es el que se acuesta con otra mujer, que no es su esposa. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Corre, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, y lo dice Dios, no lo está diciendo José Bernabéu, por favor, no me miréis como mira qué ogro, mira qué egoísta o mira qué agresivo, lo está diciendo Dios. Si tienes problemas con lo que estoy leyendo, cuéntaselo a Dios. Yo no puedo solucionar eso. Ya tengo yo que doblar mis rodillas para decirle, Señor, tu palabra, qué buena que es, pero qué veces, qué difícil es de tragar. Pero hay que tragarla, porque es la buena para mí. ¿Recordáis que Cristo dijo, yo soy pan de vida, el que no me come a mí? Esto es comer la palabra de Dios. Y dijeron, desde entonces muchos dijeron, pues nos vamos. Pedro lo dijo de otra manera. Hombre, si es así de difícil, mejor es no casarse. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estamos robándole a Dios lo que le posee, lo que es suyo, y dándoselo al mundo, al pecado, a la maldad. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por si hay que empezar, no, en vuestro cuerpo también. Alguien dijo, no, el cuerpo es una cosa, pero el alma y el espíritu es del Señor. No. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Así dice la palabra de Dios. ¿Es categórica? Sí. ¿Es clara? Sí. ¿Cuesta? Sí, también. ¿Podemos? En la carne es difícil, pero recuerda, si te sometes al Espíritu, si dejas que te llene el Señor, no va a ser nada imposible para ti. Qué bueno es confiar en Él y en su palabra. ¿Por qué? Porque has sido llamado, versículo número 7, 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que esto nos purifica, esa esperanza que el Señor quiere para nuestras vidas que tengamos. Espero a Jesucristo. ¿Cómo voy a vivir
Si estoy esperando que Jesucristo puede llegar en este mismo momento, ¿voy a estar pensando en una mala mujer? ¿Voy a estar pensando en un hombre que me gusta y que no me corresponde? ¿Voy a estar viendo o practicando o tocando lo que no debo? ¿Y me pilla el Señor? Pues te va a pillar de todas maneras. Pero si tú estás confiando de que Él viene en cualquier momento, debes de vivir con las cuentas justas, aclaradas con el Señor. Y ahora, la otra, que es muy importante que tengamos en cuenta, es que debemos de estar caminando en amor fraternal. Y esta va estrechamente relacionada. ¿Por qué? Porque yo debo amar como Cristo amó. ¿Cristo amó a sus discípulos? Sí. ¿Cristo amó a sus seguidores? Sí. ¿Cristo amó a sus familiares? Sí. ¿Cristo amó incluso a los que no creían en Él? Sí, también. Entonces, ¿cómo debería de ser su vida con ellos? ¿Una vida que le importaba poco la santidad? Y tú puedes decir, bueno, Cristo es que no va a pecar nunca. ¿Y Pablo? Pablo era como tú y como yo. No, era súper. Sí. Lee otra vez Romanos 7, vuelvo a remarcarlo, y mira a ver si él era Superman o era un man solamente. Igual que tú, igual que yo. Y para los que no saben qué es man, es hombre. Por si acaso. Un hombre igual que tú, igual que yo. Y tenía sus luchas. Y no era impecable. Pero vivía constantemente procurando no pecar nunca. Porque si no, tiraría por los suelos ese amor que Dios le había dado, que él debería transmitir también a su prójimo. ¿Cómo le muestro yo amor a mi ser más prójimo, a mi mujer, si estoy pecando? Entonces, nos dice en el versículo 9, mas acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, ese amor me sigue dando esperanza. El Señor va a venir, no quiere verme, Él no quiere verme a mí andando en inmundicia, sino en santificación. Y esa santificación me da esperanza para que pueda. Otra manera de hacerlo es practicando ese amor fraternal, no defraudando. El que defrauda a su prójimo no tiene amor fraternal, no tiene amor a su prójimo. Así que dice la palabra de Dios. Y también vosotros, versículo 10, y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, yo estoy viviendo en amor. Yo amo a mi mujer, yo amo a mi prójimo, yo amo a mis hijas, yo amo a mi familia, yo amo a los hermanos de la iglesia. Y el apóstol le dice, pues abundad más y más. Porque cuidado que os habituéis y deis por sentado que tú ya estás casado y que no tienes que preocuparte de seguir amando a tu mujer, seguir amando a tus hijos, seguir amando a tu familia, seguir amando a tus hermanos en Cristo, seguir amando al prójimo, al vecino, al jefe, y mostrando ese amor a todos. Y que procuréis, dice versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros trabajos. Estate ocupado en tu trabajo, en vuestros negocios y trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Les mandó que siguieran haciendo sus trabajos. ¿Y esto por qué lo dice? Pues porque algunos han dicho, que el Señor viene pronto. Pues entonces, a dormir, a descansar y a comer y a esperar. Y el Señor dice, no. Que estéis ocupados, porque el taller del diablo es la mente desocupada. Uno que no tiene nada que hacer, nada en que leer, nada en que estudiar, nada en que verdaderamente llenar su mente y su corazón. La palabra de Dios es la mejor herramienta. Cuidado que el diablo va a trabajar.
y no poco, y no poco. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis, o sea, te estás dando cuenta cómo todo este proceso os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, ¿cómo te ve el mundo? Míralo. De un vicio en otro vicio, me acuerdo una persona que le conocían de fuera y tenía muchos amigos de fuera y un día vino, aparentemente se convirtió, estaba asistiendo fielmente a la iglesia y ella me dijo, ¿fulanito va a tu iglesia? Es que todos los días pasa por este lugar donde hay máquinas tragaperras y hasta el último céntimo lo deja ahí. ¿Eso vosotros os da lo mismo? Por supuesto que cada uno tiene que darle cuentas a Dios, pero eso es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Que os conduzcáis honradamente para con los de fuera. Los de fuera, el mundo, muchas veces sabe igual o mejor que tú cómo debes de vivir y cómo debes de ser un cristiano. Y muchas veces no estamos siendo así. Está diciendo, trabaja honradamente y ayuda a los necesitados y que tú no tengas necesidad de nada. ¿No dices que el Señor es tu pastor y que no te falta nada en tu vida? ¿Cómo es que andas constantemente necesitando de todo en tu vida? Parece que no es coherente entonces. Y esto no es ningún evangelio de la prosperidad, que los cristianos tienen que ser ricos. En ningún momento. Lo que está tratando, somos ricos en Dios, en Cristo, pero por supuesto materialmente lo que está diciendo es trabaja, y ya lo veremos en el capítulo 5, trabaja y sé responsable. Y haz la labor que Dios te ha dado y donde te ha puesto. Así que ya se nos ha ido el tiempo y todo esto ahora nos dice andad en esperanza. El mundo va de mal en peor. Pero no hay nada malo que esté viviendo la humanidad, que no haya sido ya derrotado por el Evangelio. Los tiempos siempre han sido malos sin Cristo. Y estos tesalonicenses lo estaban viviendo. Y dice, hermanos, no quiero que perdáis la esperanza. No quiero que perdáis esa confianza, porque esperanza y confianza en este caso son sinónimos. En el Señor, que estéis caminando cerca del Señor, más bien diría yo, de la mano del Señor. No te retrases, no te quedes a un lado, no te caigas por la cuneta de la carretera, sino que estés caminando en el centro de la carretera, para que no te caigas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El cristiano ignorante es responsable delante de Dios, igual que el que conoce. Porque en este caso está muy claro, y en este caso incluso no tenían tantas posibilidades como tú y como yo tenemos hoy de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque tenían que ir y escuchar. Y muchas del evangelio que recibían era verbalmente, lo oían, lo memorizaban, lo guardaban en sus corazones. Algunos lo escribían en algún papiro así un poquito con un poco de tinta y así lo guardaban. Y eso es lo que tenían. Que no seáis ignorantes. Y entonces dice acerca de los que duermen. Voy a mencionar solamente este texto porque la semana que viene estaremos yendo a 1 Corintios capítulo 15 y estaremos viendo verdaderamente esa segunda venida de Cristo con todas las connotaciones que llevan realmente este texto, y ahí en 1 Corintios 15 lo explica bastante bien, porque la segunda venida de Cristo, y lo digo ya para que lo entendáis, está muy estrechamente relacionado con la resurrección de Cristo, primero Él como primicia y después de todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. Dice aquí que ignoréis acerca de los que duermen. Y está hablando aquí precisamente de esa muerte del cristiano, de su cuerpo,
pero no es un dormir del alma, como algunos han tratado de hacer creer. Es un dormir del cuerpo y el alma y el espíritu ir instantáneamente a la presencia de Dios. Ausente del cuerpo, presente en el Señor, nos enseña la palabra de Dios. Y así es, y lo vemos realmente que muchas veces, para decir solamente un pasaje que nos va a traer a la mente, el Señor Jesucristo estando en la cruz, el ladrón a la derecha del Señor Jesucristo dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y está pensando cuando vengas por segunda vez en su reino. Y el Señor Jesucristo dice: bueno, pues ahora duérmete 2000 años y dentro de 2000 años ya te sacaré del sepulcro y llevaré tu alma. No, dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tu cuerpo quedó ahí, y ya estaremos hablando del cuerpo. Hay mucho que estudiar, pero muy bonito y una bendición muy grande que Pablo, por la gracia de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica muy bien las bendiciones de cuerpo que vamos a tener cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero lo veremos la semana que viene. ¿Sabéis cuándo viene el Señor Jesucristo por segunda vez? La semana que viene. La semana que viene lo veremos, digo, no que viene el Señor Jesucristo, que nadie se confunda, pero la semana que viene lo veremos. Vamos al Señor en oración.